Muy bien, continuamos con la carta a los Romanos. Vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos del capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios. Romanos 6, 1. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, por esta porción de tu palabra. Pedimos, Señor, siempre a ti, Señor, en oración, para que tu Espíritu Santo nos ilumine, para que tú nos ayudes, Señor, a comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te agradecemos una vez más por lo que pudimos alabar como iglesia, Señor, como cuerpo. Gracias, Señor, porque también los niños pueden tener su clase, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas a las maestras, Señor, y también obres en sus corazones desde su temprana edad. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Leímos la porción de 11 versículos, pero Dios mediante vamos a estar profundizando solamente versículo 1 y 2 en esta mañana. Titulé el mensaje: no existe justificación sin santificación. No existe justificación sin santificación. Aquí comienza este capítulo 6, Pablo, diciendo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él obviamente se está como anticipando a preguntas que podrían hacerse las personas que iban a escuchar todo lo que ya hemos estudiado. Si ustedes se fijan en capítulo 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo acá dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, tiene mucho sentido la pregunta que hace acá en capítulo 6, que encontramos cuando Pablo dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ya que por medio de la ley se hizo evidente el pecado de todos, bueno, abundemos más y más en el pecado, para que así la gracia abunde más todavía. Y bueno, tenemos la respuesta en versículo 2. En ninguna manera, ese, como vamos a profundizar en esta mañana. Pablo está diciendo: yo en ningún momento he dicho que la salvación sea por gracia, y eso signifique o ustedes interpreten que pueden seguir viviendo en pecado, que pueden seguir practicando el pecado como estilo de vida. Pablo una vez más dice: yo no he dicho que podemos ganarnos la salvación por medio de las obras. Yo no he dicho que puedes pecar cuantas veces quieras, total, de todas formas vas a ir igual al cielo. Igual vas a tener la vida eterna, no vas a perder la vida.
Yo no he dicho que podés vivir como se te da la gana. Lo que sí Pablo está diciendo es que de ningún modo, de ninguna manera, si has nacido de nuevo, podés continuar pecando como lo hacías antes de conocer a Dios, antes de ser una nueva criatura. ¿Qué dice 1 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si conociste verdaderamente a Cristo, si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, las cosas viejas pasaron, las prácticas que tenía como estilo de vida ya pasaron. He aquí son todas hechas nuevas, dice Dios. En 2 Corintios 5:17, como leímos. De ningún modo, de ninguna manera. Esta expresión en su original, en el griego, es una expresión muy fuerte que quizás nosotros en nuestra traducción no la percibimos, no nos damos cuenta, no percibimos. Pero en realidad tendríamos que, digamos, elevar el tono para decir de ninguna manera, en ninguna manera, de ningún modo. Es muy enfática esta expresión en su original. No puede ser posible que si nacimos de nuevo continuamos teniendo una vida de pecado. Conocemos muy bien lo que nos dice Efesios 2:1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, haciendo referencia a las cosas pasadas, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos todos, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dios está diciendo que vos y yo, en otro tiempo, estábamos muertos en delitos y pecados. Que nuestro estilo de vida era pecar. No hacíamos otra cosa que pecar contra Dios. Todos los días, cada instante. Y Pablo ahora pregunta, como si estuviera anticipando a lo que podrían estar pensando los que estaban escuchando esta carta. Y quizás, Dios quiera que no, pero quizás sea tu caso. Que estás pensando, bueno, si soy total, cuando más pecado hay, mayor es la gracia. Entonces puedo pecar como se me da la gana, y seguir viviendo en pecado. La respuesta de Dios es otra a través del apóstol Pablo, diciendo que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, es imposible vivir en el pecado. Si fui declarado justo por la gracia de Dios, por su misericordia, por medio de la fe, por la obra redentora de Jesús en la cruz, fui declarado justo como hemos estudiado todas estas semanas, todos estos meses. Entonces ahora, después de haber sido declarado justo, puedo vivir como se me da la gana. No necesito vivir en el proceso de santificación. No es eso. Si entiendo eso, estoy equivocado. Si entendés eso, estás equivocado. Muchas personas antes y ahora lo mismo quieren creer que la gracia de Dios significa hacer lo que se te da la gana, que de todas maneras Jesús ya hizo lo perfecto, vivió una vida de obediencia perfecta y lo hizo por vos y por mí. Entonces podés vivir como se te da la gana. Alguien pagó por vos, alguien pagó por todos tus pecados, alguien vivió perfectamente. Vos no necesitás vivir tan bien, teniendo una vida de obediencia, o tan perfecta, o tan como Dios quiere, como Dios ordena. Viví como se te da la gana. Total, Jesús ya pagó tu cuenta.
obviamente que eso no es lo que la Biblia enseña, eso no es gracia, eso es libertinaje, eso es cualquier cosa. También encontramos en las Sagradas Escrituras que hay personas que se van al otro extremo, hay personas que se van al extremo del legalismo, y eso alimenta nuestro propio ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y comenzamos a compararnos con el resto de las personas o con el resto de los hermanos. Y comenzamos a pensar y a decir quizás, yo leo más la Biblia que este hermano o que aquel hermano o que aquella hermana. Yo asisto a la iglesia con más regularidad que este hermano, que aquella hermana. Yo evangelizo más que este hermano, que esta hermana. Yo memorizo más que este hermano, que esta hermana. Yo hago esto más que aquello, que aquello, que aquella hermana. Y eso, si vemos en la palabra de Dios, Dios también lo condena. Y había personas en el tiempo de Jesús a los cuales les habló duramente, que lo encontramos en Mateo 23, que eran los escribas y fariseos. Mateo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, y el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ser legalista nos enorgullece, nos enaltece a nosotros mismos, fomenta nuestro orgullo. Y continúa diciendo Jesús, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, alguno jura por el mar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego,
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, etcétera, etcétera. La hipocresía. El legalismo es hipocresía. Y Jesús condenó fuertemente, como hemos visto, y eso que no leímos todos los versículos hasta el final. Por fuera tenían la apariencia de cumplir los mandatos de Dios, las órdenes de Dios, de ser los más santos del pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús habla duramente contra ellos, una y otra vez, como pudimos ver. Y después, si querés en casa, terminarlo de leer, el capítulo 23. Ay de vosotros, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, una y otra vez, y una y otra vez. Y muchas personas, por nuestra tendencia natural pecadora que tenemos, tendemos a preocuparnos más por lo externo que por lo interno. Si hago esto, ¿qué van a pensar? ¿O qué van a decir? Si no lo hago, también. ¿O cómo me van a ver? Y tristemente vemos muchas personas que, llamándose hijos de Dios, llamándose hermanos, viven como tal, como leíamos en Efesios 2, 1 al 3, muertos en delitos y pecados. Pero nos llama la atención porque los escuchamos hablar, o los vemos en algunos momentos, en algunos días, en cierto horario, y tienen la apariencia, el aspecto externo de que son hijos de Dios. Pero en realidad viven como cualquier inconverso, como cualquier impío. ¿Por qué? Porque todavía están muertos en delitos y pecados. Han hecho de las iglesias un lugar de libertinaje, un lugar donde termina el culto y se sienten como que ya cumplieron con la religión, ya cumplieron con Dios, y continúan su vida como cualquier persona inconversa, porque en realidad son inconversos. Por eso debemos tener cuidado con el legalismo. El libertinaje también es una evidencia de que no hemos conocido a Dios, de que no ha sido justificado o justificada esa persona. Pero también tenemos que tener cuidado con el legalismo. Los dos extremos son malos. Debemos obedecer los mandamientos de Dios por amor a Dios. Acompáñenme lo que dice al Evangelio de Juan. Juan 14. No tenemos que obedecer solamente por el hecho de cumplir con Dios, sino por amor a Dios. Y Juan en su Evangelio, capítulo 14, versículo 15 primero, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente amás a Dios, con el amor con que fuiste alcanzado, vas a obedecer sus mandamientos. Vas a obedecer a Dios. Como también dice más adelante la palabra de Dios, sus mandamientos tampoco van a ser gravosos para nosotros, sus hijos. Si hemos sido alcanzados por el amor a Dios. Y vamos a obedecer por amor a Dios. No para ver si realmente me van a palmear el hombro o no. Si me van a ponderar o no. Si me van a agradecer o no. O si me van a criticar o no. Voy a obedecer a Dios porque amo a Dios. Porque he sido nacido de nuevo, porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amo a Dios, obedezco a Dios. Y en versículo 21 de Juan 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que conoce sus mandamientos, el que conoce la palabra de Dios, el que conoce las órdenes que Dios nos ha dejado y las obedece, ese verdaderamente ama a Dios. Si yo hago eso, estoy demostrando que amo a Dios. Si vos hacés con la palabra de Dios, con los mandatos de Dios, con las órdenes de Dios que nos ha dejado aquí escritas en su palabra, verdaderamente estás amando a Dios. Ese verdaderamente ama. Pero movido, el motor es el amor, el agradecimiento a Dios, el temor a Dios. No el ser visto como los escribas y fariseos, el ser visto por las personas y ser alabados por las personas, sino amar verdaderamente a Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. La gracia de Dios tiene la capacidad sobre cada uno de sus hijos para ya no ser más esclavos del pecado. Esa es la capacidad que nos da la gracia de Dios, que tenés vos, que sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Esa capacidad te la ha dado Dios, su gracia, para que ya no seas más esclavos del pecado, porque ya moriste al pecado. Como dice acá Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado. Si verdaderamente has muerto el pecado, has nacido de nuevo, como leíamos en 2 Corintios 5:17, sos una nueva criatura. Si moriste al pecado, no podés seguir viviendo en el pecado. Veamos qué dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos libertó. Cristo nos hizo libres. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. No podíamos hacer otra cosa que pecar. No podíamos tener otro estilo de vida que practicar el pecado. Pero ahora, si somos nacidos de nuevo, estamos en Cristo, Cristo nos hizo libres de ese yugo de esclavitud. Ahora podemos, por la gracia de Dios, decir, no voy a pecar contra Dios. Y Él me da la capacidad, me da de su gracia, me da de sus recursos para poder salir triunfante de las tentaciones, para no ceder a las tentaciones, para no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque he sido libre, dice la Biblia. Acabamos de leer. Por medio de Jesucristo. Ya soy libre, ya sos libre del yugo de la esclavitud del pecado. El pecado ya no te domina. El pecado no tiene dominio sobre vos. No podés decir que sos verdaderamente un hijo o una hija de Dios. No podés decir que el pecado te domina, que el alcohol te domina, que el tabaco te domina. Ya no te domina las drogas, ya no te domina la comida, ya no te domina el sexo, ya no te domina la pornografía, ya no te domina el chisme, ya no te domina la ira. Porque sos una nueva criatura. Porque has muerto al pecado. Cristo te ha hecho libre. Por lo tanto, dice Pablo, no podés seguir viviendo en el pecado. Es inconcebible, no se puede. De ninguna manera. De ningún modo. Eso es lo que dice Dios. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? ¿En qué, dicho en otra palabra, en qué idioma estamos hablando? Si morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Si estoy en la gracia de Dios, Dios por medio de su Espíritu Santo me da la victoria sobre el pecado. Porque he muerto al pecado. Por eso tengo victoria. Estoy todavía como hijo o hija de Dios. Estamos todavía conviviendo con nuestra vieja naturaleza. Pero nuestra vieja naturaleza ya no tiene dominio sobre nosotros.
Ya no tiene poder, ya no tenemos el yugo de la esclavitud. Podemos decidir y tenemos los recursos de Dios, y más que todos los recursos de Dios, tenemos a la tercera persona de la Trinidad morando en cada uno de nuestros corazones, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque morimos al pecado. No se puede seguir viviendo el pecado, viviendo en pecado. Por eso Pablo se pregunta, ¿cómo puede ser posible vivir en pecado si ya hemos muerto al pecado? Es imposible, es absurdo, es inconcebible. Porque hemos nacido de nuevo, porque has nacido de nuevo. Todo hijo, toda hija verdadera de Dios, has nacido de nuevo. Fíjense que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te libertó, seréis verdaderamente libres. Sos verdaderamente libre del pecado. Fíjense versículos anteriores. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Nosotros desde nuestro nacimiento, de nuestra concepción, no hacíamos más que pecar contra Dios. Nuestro estilo de vida era pecar y pecar. Y aún queríamos hacer buenas cosas y no podíamos, porque éramos esclavos del pecado. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, nos libertó y somos verdaderamente libres para siempre. Para siempre del pecado. También en Gálatas, un texto que conocemos mucho, Gálatas 2:20, que nos habla que nuestro propio yo fue crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si verdaderamente sos un hijo o una hija de Dios, tu yo ya no existe. Tu yo está crucificado con Cristo. Tu yo ha sido reemplazado, desplazado por Cristo, por la morada del Espíritu Santo de Dios. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo que debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero estamos con Cristo crucificado. Nuestro yo ya está crucificado con Cristo. Si hemos sido justificados, declarados justos, nuestro yo ya está crucificado. No, nuestro yo, mi yo, tu yo no tiene que seguir liderando nuestras vidas. Porque ya está crucificado. Porque ya hemos muerto al pecado. Porque ya no somos más esclavos del pecado. Porque el Hijo de Dios, Cristo, nos hizo verdaderamente libres. Nos dio la libertad plena y para siempre. Ahora si todavía te sigue dominando el pecado. No estoy diciendo si pecas, porque tenemos textos también que nos muestran claramente que pecamos. Pero el punto es si te domina el pecado. Si todavía practicas el pecado como tu estilo de vida. Si es así en tu vida, no yo, sino la palabra de Dios te dice que todavía continúas muerto en delitos y pecados. Todavía no tenés el nuevo nacimiento espiritual. Porque de ninguna forma, como dice el apóstol en Romanos 6, puede tener dominio el pecado sobre tu vida. Porque si moriste al pecado no puedes seguir viviendo el pecado. No puedes seguir practicando el pecado como estilo de vida. Y eso no importa si hace años que estás asistiendo a una iglesia. No importa si sos miembro de una iglesia o no.
¿Qué dice Primera de Juan 3, 8 y 9? Siempre pensemos, hermanos, lo que Dios dice. No me voy a cansar de decir qué es lo que Dios dice. Pensá siempre en lo que Dios dice en su palabra. No en lo que una persona puede decir o te puede contar. Y mucho menos lo que diga tu corazón. Pensá lo que Dios dice en su palabra. Primera de Juan 3, 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Más claro no puede ser, Juan. Es clarísimo. Si no entendemos esto es porque no queremos entender. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué practicamos el pecado? Porque todavía no hemos nacido de nuevo. Y dice Juan, el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para hacerte verdaderamente libre. Libre, si has creído, si has reconocido tu condición, si te has arrepentido, si has confiado, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para hacerte verdaderamente libre. Y el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Tenemos, si ustedes dan una vuelta, una página hacia atrás, capítulo 2, para ver la diferencia de qué es pecar y qué es practicar el pecado. Capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y antes en capítulo 1, versículo 9, versículo que la mayoría de nosotros conocemos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él dice, hijitos, hijos míos, verdaderos hijos de la fe, en la fe. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogados tenemos con el Padre Jesucristo. Pero acá lo que está hablando en capítulo 3 es aquel que practica el pecado, no aquel que comete algún pecado. No es de Dios, porque el que es nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, como leíamos hoy en 2 de Corintios 5, 17, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No debe caracterizar tu vida el pecado. Si sos verdaderamente un hijo de Dios, si sos verdaderamente una hija de Dios. También si estás todavía ahí en 1 de Juan, fíjate que dice 5:18 de 1 de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No podemos practicar el pecado porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Hemos nacido de nuevo, ya hemos muerto al pecado. Nuestro yo ya fue crucificado juntamente con Cristo. Podemos pecar, podemos estar en momentos de debilidad, sí, pero no debe caracterizar toda tu vida, todo tu peregrinar de este lado de la eternidad, pecando como una práctica de pecado. Es porque todavía no sos un hijo de Dios, no has nacido de nuevo. No has muerto al pecado. Seguís viviendo en pecado. Porque por la razón misma, esta novia es tan clara, porque seguís viviendo, vivís en pecado porque seguís viviendo en pecado. Cuando morís en pecado no vas a pecar más. De esa forma, como práctica. Sí, lamentablemente, cuando cedemos a la tentación, pecamos contra Dios. Pero no nos da lo mismo. Tenemos gran pesar. Nos duele en el corazón, nos duele en el alma pecar contra Dios. Y eso no, y es el obrar del Espíritu Santo de Dios, no porque seamos mejores que los demás. Y el Espíritu Santo no nos deja tranquilos, no nos da paz. Y venimos a Él en arrepentimiento verdadero, y le pedimos perdón y pedimos que nos limpie y queremos estar nuevamente en comunión con Él y disfrutar de esa relación íntima con Él. Eso es lo que marca verdaderamente la diferencia, el ser regenerado, tener nuevo nacimiento espiritual o no tenerlo. Si no tenés
No importa, como dije hace un momento, no importa cuántos años hayas asistido a una iglesia. No importa si todavía sos miembro de una iglesia. No importa. No importa cuánto podés conocer intelectualmente de la Biblia. No importa cuánto hayas podido memorizar de la Biblia. No importa. No importa lo que Dios dice. Que si moriste el pecado no podés seguir viviendo el pecado. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo. No ha nacido de Dios. No es nacido de Dios. No pertenece a la simiente de Dios. El diablo peca desde el principio. Segunda de Corintios. Pensando en esto, justamente, si es tu caso, examinar, como dice la palabra de Dios, en 2 Corintios 13, 5, como dice también Pablo acá, de parte de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si no moriste al pecado, Jesucristo no va a estar en vos. Si no moriste al pecado, el Espíritu Santo no va a estar morando en vos. Si moriste al pecado, sí. Por lo tanto, examina tu corazón. Examinémonos cada uno. Fíjate qué haces diariamente. Fíjate en tu vida diaria cuáles son aquellas cosas que pueden esperar y cuáles son aquellas cosas que no pueden esperar, según tu criterio. Las cosas materiales, hay cosas obviamente, que como dice la Escritura, si somos personas con familia, con esposa, con hijos, debemos ocuparnos de las cosas temporales, porque debemos proveer para nuestra propia casa, nuestra propia familia. Pero teniendo eso en cuenta, ¿qué cosas estás dispuesto a dejar esperar? O estás, mejor dicho, como dije al comienzo, ¿qué cosas estás dejando en la lista de espera para cuando tengas más tiempo? ¿Y qué cosas no cedes a la lista de espera? Y decís, la voy a hacer ahora, la voy a hacer hoy, la voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado, lo voy a hacer toda esta semana, lo voy a hacer todo este mes, lo voy a hacer todo este año. Jesús dijo en Mateo 6:21, hablando de hacer tesoros en el cielo, versículo 19 de capítulo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios nos dice, Dios te dice a vos, Dios me dice a mí, que debo hacer tesoros en el cielo, que debo priorizar las cosas espirituales si verdaderamente soy un hijo, una hija de Dios. Donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Y es interesante, siempre me llamó poderosamente la atención el versículo 1, la forma que está escrito. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, es muy claro el texto. Por la gracia de Dios podemos entenderlo. A las cosas que les damos, a las cosas que, por eso hice la pregunta de esa forma recién, a las cosas que realmente le damos prioridad cada día en nuestra vida, ahí está, ese es nuestro tesoro. Y como consecuencia, dice el texto, ahí está nuestro corazón. Son las cosas que priorizamos cada día. ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué cosas no pueden esperar? ¿Qué cosas sí consideramos nosotros que pueden esperar? Y ahí automáticamente podemos examinar nuestros corazones y darnos cuenta y saber dónde está mi corazón. ¿Dónde está tu corazón? Podemos ver con claridad cuáles son nuestras prioridades. Como dije recién,
¿Qué cosas atendemos rápidamente cada día? ¿Qué cosas sí o sí no estamos dispuestos a ceder? ¿Y qué otras cosas sí estamos dispuestos a ceder? ¿Qué otras cosas sí pueden esperar? Pero qué cosas no. Y ahí, como según el texto de Mateo 6:21, podemos darnos cuenta cuál es la prioridad, dónde está nuestro corazón. Porque a lo que estemos dispuestos a no ceder, a ocuparnos sí o sí cada día, ahí vamos a determinar que ahí, en eso está nuestro corazón. Porque muchas veces intelectualmente pensamos o respondemos intelectualmente también y decimos: no, mi prioridad es Dios, mi prioridad es mi relación personal con Dios, mi prioridad es la lectura de la palabra de Dios, mi prioridad es el tiempo de oración, mi prioridad es mi esposa, si soy casado, o mi esposa, mis hijos, mi trabajo, y así con cada demás asuntos que debo ser responsable. Eso intelectualmente. Pero el punto es, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a hacer cada día? Si realmente mi prioridad, como digo, como expresan mis labios o mi mente, es Dios. Es Dios, ir a Él en derramar mi corazón, en buscar que Él examine mi corazón y limpie de todas aquellas cosas que yo quizás no estoy ni consciente y que a Él le ofenden. Y de así cultivar una buena relación con Él, de buscarle en su palabra, de tener ese tiempo de comunión, de a solas con Dios, de oración. Si verdaderamente dedico tiempo, si soy un hombre casado, o si sos una mujer casada, si dedicas tiempo a compartir con tu esposo o tu esposa. Si tenés hijos, el tiempo que dedicás para estar con tus hijos, para criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. No lo que vos pensás, sino lo que haces. Por eso leímos recién 2 Corintios 13:5. Examinemos nuestros corazones frente a la luz de la palabra de Dios y veamos qué es lo que estamos haciendo, para que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, por la razón misma de que somos hijos de Él, poder cambiar. Y no, obviamente que siempre hay cosas que cambiar, pero quizás tenemos que cambiar muchas cosas. Y Él nos proporciona los recursos y Él nos da la ayuda que necesitamos para cambiar. Pero debes sincerarte a vos mismo. Sincerarte a vos mismo. Y ver la realidad y reconocer si estás fallando, en qué cosa estás fallando delante de Dios. ¿Cómo son tus prioridades hoy día? Cristo, la Biblia dice que vino a morir por todos nuestros pecados, no por nuestras excusas. Debemos reconocer lo que es pecado y llamarlo por su nombre. Porque por naturaleza nos brotan las excusas. Son excusas, nosotros decimos son razones, pero en definitiva son excusas. Y tenemos un sinnúmero de razones llamadas excusas para decir que por esto no puedo tener un tiempo de lectura, por aquello no puedo apartar un tiempo para la oración, que por la otra razón no puedo compartir un tiempo con mi esposa o mi esposo, con mis hijos, etcétera, etcétera. Recordemos que Cristo vino a morir por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, no por nuestras excusas. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como veíamos la semana pasada en Mateo 1:21. Vino a morir por nuestros pecados, para salvar a nosotros, su pueblo, de la esclavitud del pecado. ¿Cómo está ese tiempo con Dios individualmente? Pensá, ¿cómo está tu tiempo con tu esposo o tu esposa? ¿Cómo está tu tiempo con tus hijos? ¿Cómo está tu tiempo si ya sos un hijo más grandecito? ¿Cómo está tu tiempo con tus padres? Porque Dios no dice solamente obedecer a tus padres, sino dice honra a tu padre y a tu madre. No hay edad para honrar a nuestros padres.
y mucho más cuando estamos bajo el techo de nuestros padres. ¿Cómo es tu tiempo con tu jefe o con tu patrón o con tus empleados? Depende del rol que te toque. ¿Cómo está tu tiempo en obedecer a Dios en cuanto a cómo te congregas? Hebreos 10, 24, 25 nos dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El día del Señor cada día está más cerca. Como dije hoy antes, hace un momento, ¿cuál es tu prioridad? ¿Es tu prioridad el congregarte según lo que entendés por lo que la palabra de Dios enseña? O quizás llega este tiempo donde las temperaturas bajan y decís hace mucho frío para salir de casa. Me da fiaca salir de casa. O en el tiempo que hace mucho calor, no aguanto el calor. ¿Cómo hago para llegar a la iglesia y para dar ese tiempo ahí? Estoy más cómodo en mi casa, estoy más fresco en mi casa. O quizás no me coinciden demasiado los horarios. Quizás es muy tarde y mañana tengo que trabajar. Prefiero descansar un poco más o prefiero descansar más temprano. Es muy tarde, es muy temprano. No tengo con quién dejar a los niños. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es importante ver cómo está nuestra vida espiritual frente a Dios. Porque muchas veces nos dejamos llevar por cómo hemos sido formados, por cómo estamos acostumbrados a vivir. Pero dejamos de lado lo que Dios nos dice en su palabra. Y ahí estamos pecando contra Dios. Santiago dice, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y si realmente somos hijos de Dios, debemos procurar no pecar contra Dios. No debe pesar pecar contra Dios. Debemos realmente amar a Dios y guardar sus mandamientos como haríamos hoy. Obedecer sus mandamientos. Muchas veces tendemos a priorizar nuestra crianza, cómo hemos sido formados o cómo nos crió nuestra familia. Y de eso hacemos una columna muy fuerte y nos aferramos a eso y decimos, yo fui criado así, ya soy así, a mí me aceptaron así, a mí mi familia me aceptó así, a mí mi esposa me aceptó así, a mí mis hijos me aceptan así. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Leímos que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Acaso Dios no tiene poder para cambiar? Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El dominio propio no nos nace a nosotros. No nos surge por naturaleza a nosotros mismos. ¿Qué dice la Escritura? Que es el fruto del Espíritu. Templanza, dominio propio. Escuchamos muchas veces a personas, sobre todo hombres, a decir, yo me considero un hombre muy rudo, por lo tanto no pienso andar rebajándome y tratando a mi esposa como vaso más frágil. Está bien, es tu opinión, es tu parecer, pero ¿qué dice Primera de Pedro 3:7? Y te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que dicta tu corazón o vas a hacer lo que Dios dice? ¿Vas a obedecer a tu propio yo, a tu propia formación o crianza, o vas a obedecer a Dios? ¿Qué vas a seguir? ¿Tu crianza o la obediencia a la Biblia? La obediencia a Dios. Lo mismo ocurre cuando muchas veces he escuchado decir, lo que ocurre es que yo estoy acostumbrado a que siempre en mi casa mamá manejaba todas las cosas. Mi madre era la que decidía para todo. Y yo me crié en ese hogar, y me crié de esa forma. Así que ahora estoy acostumbrado a todo ceder a mi esposa. Mi esposa hace y deshace. Nuevamente, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es tu rol como hombre, como padre de familia?
¿Acaso eso es razón suficiente para desobedecer la palabra de Dios? Para decir, no me importa Dios lo que vos decís en tu palabra, yo voy a hacer como fui criado o como estuve acostumbrado a hacer. ¿Qué dice Efesios? Tanto para la esposa como para el esposo. En Efesios 5. Efesios 5, 21 en adelante dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tanto para las casadas, como leemos primero, como para los casados, para las esposas y para los esposos. Acá claramente tenemos las órdenes dadas por Dios para cumplir cada uno de nuestros roles. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar llevar por la tradición de familia? ¿Por cómo te es más cómodo? ¿O te vas a ajustar a la palabra de Dios y te vas a someter, como dice el versículo 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios y vas a obedecer a Dios. Te vas a someter a Dios y vas a obedecer su palabra. Por amor a Dios. También quiero mencionar, ya para ir finalizando, que tristemente muchas personas cuando no quieren pagar el precio de obedecer a Dios, tarde o temprano llegan las consecuencias de su desobediencia o de su desobediencia. Y estas personas son las primeras que no quieren soportar, aguantar, enfrentar las consecuencias propias de su desobediencia. Si hablamos de una casa, de un matrimonio, cuando vienen problemas matrimoniales, se acercan como decía mi padre, aplaudiendo con las rodillas. Cuando tienen hijos que todavía están en su casa, bajo su techo, y presentan rebeldía, de la misma forma. Porque decidieron optar por comodidad, por tradición familiar, y no por obedecer a Dios. Como dice la palabra de Dios, el reproche que le hace Dios a Elí, que no los estorbó. Elí no estorbó, les dijo una y otra vez a sus hijos que lo que estaban haciendo no estaba bien, no era correcto. Pero Dios le dice, le dijiste, pero nunca los estorbaste. Y eso realmente es, yo creo que para nosotros los padres, que todavía tenemos hijos bajo nuestro propio techo, es un gran reto. No solamente tenemos que decirlo, sino tenemos que estorbarlo. Para eso el Señor nos dio la autoridad. No la tomamos nosotros porque se nos dio la gana. Es una autoridad cedida por Dios. Que los hijos no se tienen que sujetar a nosotros. Que nosotros debemos criarlos, como dice Efesios acá. Todavía están ahí en Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a iras a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es nuestro rol, es nuestro deber. Y ahí en el original estaba hablando justamente a papás, a hombres, que cumplamos nuestro rol, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Estás obedeciendo a Dios? Estoy obedeciendo a Dios. En criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Si estoy como hombre, estoy, como dice aquí en Efesios, estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a ella, que se entregó a sí mismo por ella.
que sos una mujer casada, te estás sujetando a tu esposo como al Señor, dejando que lidere el hombre. Debemos ser obedientes a Dios en vivir en santidad. Pedro nos dice, 1 Pedro, si hemos sido justificados, si hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Que es 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Si hemos sido declarados justos, si hemos sido justificados, como Pablo bien decía ahí en capítulo 5 de Romanos 1. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un claro pasaje, muy claro el pasaje, donde vemos claramente, valga la redundancia, si hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Vamos a amar la palabra de Dios, vamos a amar a Dios. Ya no vamos a vivir en la práctica del pecado. Porque por la razón misma de como dice Pablo, ya hemos muerto en pecado. Ya no vamos a practicar más el pecado. Si estamos viviendo en pecado, si practicamos el pecado y vivimos en hipocresía, sí, todavía no hemos sido renacidos por la palabra de Dios y no podemos hacer otra cosa que pecar. Es lo más obvio. Pero mi intención también en esta mañana es que vos examines tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios y no continúes. Si estás engañado, no continúes engañado. Porque el mal es para vos. Y las consecuencias son eternas. No son pasajeras. Nuestro corazón, el mundo, Satanás, que lo lidera, nos dicen, nos susurran en el oído todo el tiempo. No hay consecuencias. Dios no es tan malo para que te mande a un infierno eterno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. No. En algún momento quizás eso termine y será un tiempo reducido el castigo y Dios va a tener misericordia, me va a perdonar y que porque, no sé, mi padre o mi madre fueron creyentes, mi abuela, mi tío, no sé quién, y ya frene todo eso y pare todo ese sufrimiento y ya pase a descansar y disfrutar de la gloria de Dios. Mentira, error, engaño de nuestro corazón, de Satanás. Él es el padre de mentira. Las consecuencias son verdaderas, genuinas, reales, auténticas. Verdaderas, ¿por qué? Porque Dios lo dice. Es interesante ver que Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque es algo que es una realidad. Por eso, una vez más, examina tu corazón frente a la luz de la palabra de Dios, no frente a lo que yo te puedo decir. Vos y la palabra de Dios. Fíjate si estás engañado o si no. Arrepentite, sea que todavía no le conoces o si ya le conoces. Creo que todos debemos arrepentirnos cada día delante de Dios y pedirle a Él que nos ayude para que realmente Él sea honrado y glorificado por nuestras vidas, como hijos de Dios, como amados suyos, como aquellos que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Que cada día podamos realmente, como dice Pedro, aquí en 22 en adelante, como leímos, pero también lo que dice en capítulo 1, versículos anteriores, 14 al 21. Versículo 13, por tanto, 1 Pedro 1, 13,
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Si sos un hijo, una hija de Dios, debes practicar la obediencia a Dios, no conformándote a los deseos que tenías antes, porque tu vieja manera de vivir murió, se crucificó con Cristo, tu yo fue crucificado. Moriste al pecado y Dios te está diciendo, quien te llamó es santo. Hoy cantábamos eso a través de los himnos. Y dice, también vosotros ser santos, que toda vuestra manera de vivir sea santa, que no solamente sea tu forma de vivir santa cuando estamos juntos, cuando nos congregamos, o cuando estás con un hermano o con una hermana o en algún momento en especial. Todo el tiempo, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, obedeciendo a Dios, no conformándonos a los deseos de nuestra carne, porque si hemos muerto con Cristo, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Si nuestro yo fue crucificado con Cristo, ¿cómo voy a seguir yo tratando de dándole prioridad a los deseos de mi propia carne? Viviendo conforme, satisfaciendo mi carne todo el tiempo. Sé santo, dice, también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Tu estilo de vida debe ser santo. Mi estilo de vida debe ser santo. Mis palabras deben dar gracia a quien las escucha. Si realmente soy un hijo, una hija de Dios, debo conducirme en el temor del Señor todo el tiempo. No existe justificación sin santificación. No puedes ser declarado justo y ahora vivir la vida como se te da la gana. Total, al final de cuentas, Dios te salvó. Dios pagó el precio. Dios pagó en Jesús el castigo que vos debías pagar en la cruz. Viví como quieras. Total, ya sos un hijo de Él. Ya sos una hija de Él. No hagas tanto lío con la santificación. No hagas tanto lío con vivir en una vida de obediencia a Dios. No hagas tanto lío con el no tratar de satisfacer tus propios deseos carnales. No hagas tanto lío con eso. Viví la vida como se te da la gana. Pecá deliberadamente. Practicá el pecado. No importa tus prioridades. No importa nada. Total, al final de cuentas, Dios te salva. Igual. Mentira, no es verdad eso. Si has sido declarado justo, si has sido declarada justa, Dios está morando con el Espíritu Santo en tu vida. Y Él pretende, como bien leíamos acá, que vos que trabajes en tu carácter cada día, en el temor de Dios, para ser cada día más santo. Porque quien te llamó, quien pagó el gran precio en la cruz, es santo, es infinitamente santo. Por lo tanto, como dice aquí en Efesios, ¿qué ocurre cuando nosotros pecamos y no confesamos y no nos arrepentimos con el Espíritu Santo que está morando en nosotros?
capítulo 4 de Efesios. Versículo 30. Recién mencionaba lo que dice versículo 29 de Efesios 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Debo medir mis palabras, no debo hablar cualquier cosa, no debo, como decimos nosotros, hacerme el vivo y hablar a veces en tono de voz en cuello, levantando el tono porque se me da la gana. No. Debo hablar palabras que edifiquen a los que escuchan, a fin de que dé gracia a los oyentes, que sea para edificación. Estoy hablando como hijos de Dios. Si sos verdaderamente un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No hagas cohabitar al Espíritu Santo de Dios con tu propio pecado. Para eso debes arrepentirte. Debes examinar tu corazón, como decíamos hoy, como veíamos su palabra. Y cada día ser realmente, como dice Pedro, todo el tiempo de nuestra peregrinación, conducirnos en el temor de Dios. Todo el tiempo. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos exhorta, nos anima, nos fortalece. Señor, gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, porque nos ilumina y podemos comprender con mayor claridad, Señor, tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes en este lugar, en esta mañana, a examinar nuestros corazones, Señor, y ver si realmente estamos engañados o verdaderamente somos hijos tuyos, y si no lo somos, que podamos, Señor, arrepentirnos, verdaderamente, porque nuestra condición, Señor, de pecadores, Señor, tiene consecuencias eternas. Señor, tú lo has determinado así, como dice tu palabra en Hebreos 9:27, de la manera que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Tú lo determinaste eso. Señor, queremos pedirte, Señor, para que tú obres con salvación de los que aún no son salvos. Que dejen de escuchar el susurro de su propio corazón o de Satanás a través de lo que el mundo ofrece, Señor, para que pueda darse cuenta, Señor, de que sí hay consecuencias. Señor, y que no se mantengan más, que no estén más engañados, que no se dejen engañar. Señor, que puedan volver en sí. Por eso oramos por nuestros seres amados cada día, por nuestros conocidos, por compañeros de trabajo, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que también sean salvos. Señor, pedimos que obres también en nosotros, los creyentes, para que examinemos nuestras prioridades frente a la luz de tu palabra, y podamos ver la realidad de nuestras vidas y podamos hacer los ajustes necesarios. Gracias, Señor, porque tenemos la morada del Espíritu Santo permanente, continua, eterna, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y, Señor, y por eso podemos acudir a la ayuda de Él constante y con tus recursos, Señor, poder, Señor, vivir una vida de obediencia, una vida que te agrade, que te honre cada día más. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias.